Bienvenidos a Entre Líneas y Café. Muy buen día. Soy su host. Bienvenidos a un espacio para la reflexión sobre la literatura clásica y su vigencia. En esta ocasión, nos adentraremos en una de las obras cumbre de la literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero centraremos nuestra atención exclusivamente en su capítulo 8º y 9º. Exploraremos juntos los acontecimientos de este capítulo y las reflexiones que suscita en el lector contemporáneo. Les invito a acompañarme en este análisis. Permítanme refrescar brevemente nuestra ubicación en la trama. Don Quijote, nuestro hidalgo cincuentón transformado por voluntad propia en caballero andante, ha emprendido su segunda expedición. Ya no viaja solo. Le acompaña Sancho Panza, un labrador vecino persuadido con promesas de ínsulas y gobernaciones, montado en su asno. Don Quijote, a lomos de Rocinante, su fiel pero escuálido caballo, y armado con piezas remendadas, se lanza a los caminos con la firme convicción de enmendar el mundo, combatir el mal y servir a su dama imaginaria, Dulcinea del Toboso. Es en este contexto que el capítulo 8º nos regala una de las escenas más icónicas y universalmente reconocidas: la aventura de los molinos de viento. Cabalgando por la vasta llanura manchega, la exaltada percepción de Don Quijote divisa a lo lejos una treintena o cuarentena de estructuras que, para él, no son otra cosa que desaforados gigantes, con quienes piensa trabar singular batalla. Sancho Panza, anclado firmemente a la realidad tangible, intenta advertirle: «Mire vuestra merced», le dice con insistencia, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino». Es la voz de la razón, del sentido común, frente a la distorsión idealista. Pero Don Quijote, inmerso por completo en el paradigma de sus lecturas, interpreta la prudencia de Sancho como pusilanimidad. «¿Miedo tienes?», le increpa, «quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla». Se encomienda fervorosamente a Dulcinea, clava las espuelas, metafóricamente, pues Rocinante no las necesitaba, y carga lanza en ristre contra el primer molino. El desenlace es tan cómico como patético: el viento azota el aspa, la lanza se pulveriza y caballero y montura ruedan aparatosamente por el campo. Este episodio, más allá de su comicidad, encapsula la primera gran lección: la peligrosa discrepancia entre la imaginación desbocada y la realidad objetiva. Don Quijote no ve el mundo como es, sino como cree, o desea, que sea, filtrándolo a través de la lente deformante de la literatura caballeresca. Su idealismo, aunque noble en intención, le ciega. Esta es una advertencia temporal sobre los riesgos de aferrarnos dogmáticamente a nuestras propias construcciones mentales, ignorando la evidencia empírica. ¿Cuántas veces, en nuestra vida personal, profesional o social, no construimos gigantes, imaginarios miedos infundados, percepciones erróneas de los demás, obstáculos autoimpuestos donde en realidad solo existen molinos, problemas manejables o situaciones neutras? La aventura nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a valorar el anclaje en la realidad. Y observemos la reacción post-impacto. ¿Acepta Don Quijote su error de juicio? En absoluto. Recurre a una explicación fantástica. La culpa es del maligno encantador Frestón, su némesis particular, quien ha transformado arteramente a los gigantes en molinos para arrebatarle la gloria del triunfo. Surge aquí la segunda lección: la tendencia humana a racionalizar el fracaso y eludir la responsabilidad. Es un mecanismo de defensa psicológico. Inventar un agente externo, un encantador, la mala suerte, la conspiración ajena resulta menos doloroso que confrontar nuestras propias limitaciones o equivocaciones. Don Quijote prefiere mantener intacta su cosmovisión, aunque sea a costa de negar la evidencia. La jornada del capítulo 8º no termina ahí. Tras el incidente, Don Quijote, sin su lanza original, decide emular a Diego Pérez de Vargas, otro héroe literario, y fabricarse una nueva arma con un tronco o rama de encina. Esto subraya su determinación de seguir viviendo según los modelos librescos. Poco después, se produce otro encuentro significativo: 2 frailes de San Benito y un coche que transporta a una dama vizcaína.
De inmediato, la mente de Don Quijote reinterpreta la escena. Los frailes son endiablados encantadores, y la dama, una princesa secuestrada, a la que debe liberar. Sancho, una vez más, intenta aportar cordura. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. El contraste es absoluto. La visión heroica y distorsionada frente a la constatación llana de los hechos. Ignorando a Sancho, Don Quijote confronta y ataca a los religiosos, derribando a uno de su mula. Es entonces cuando Sancho, en una muestra de pragmatismo desviado, intenta quitarle los hábitos al fraile caído, argumentando que son legítimos despojos de la batalla ganada por su amo. Naturalmente, esta acción le vale una paliza por parte de los sirvientes de los frailes. Este incidente resalta la tercera lección. Las consecuencias de nuestras acciones, especialmente las impulsadas por delirios, recaen también sobre nuestro entorno. Sancho, a pesar de sus advertencias, sufre físicamente por la iniciativa de su señor. Nos recuerda la interconexión de nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que nos acompañan o dependen de nosotros. Finalmente, Don Quijote se enfrenta al escudero de la dama vizcaína. El diálogo es tenso. Marcado por la incomprensión lingüística, el vizcaíno habla un castellano deficiente y culmina en un desafío. El capítulo se interrumpe magistralmente justo cuando ambos contendientes están a punto de descargar sus golpes, dejando al lector en suspenso. Entramos así en el capítulo 9, que inicia de forma notoriamente autoconsciente. Cervantes, adoptando la voz del narrador, confiesa su propia frustración como lector al encontrarse con la historia interrumpida en un punto tan álgido. Describe entonces, con detalle y humor, su pesquisa en el Alcaná de Toledo, donde descubre unos cartapacios viejos escritos en árabe. La curiosidad le lleva a buscar un traductor, un morisco aljamiado, quien le revela que aquellos papeles contienen la historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por un historiador arábigo llamado Side Hamed Benengeli. El narrador compra los manuscritos y encarga la traducción completa. Este interludio nos ofrece la cuarta lección, una fascinante exploración sobre la naturaleza de la ficción, la autoría y la verdad histórica. Cervantes juega magistralmente con los niveles narrativos. ¿Es él el autor? ¿Lo es Side Hamed? ¿Es una historia real, encontrada, o una ficción elaborada? Al introducir un autor árabe ficticio, Cervantes parodia las convenciones de los propios libros de caballerías, que a menudo recurrían a supuestos manuscritos antiguos y exóticos para dotarse de autoridad. Al mismo tiempo, nos hace reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas, quién las controla y qué grado de veracidad podemos esperar de ellas. Es una mirada irónica y profunda sobre el propio oficio de escribir y contar historias. Incluso se permite un toque de humor cuando el traductor revela una nota al margen en el manuscrito árabe que dice: esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Un choque cómico entre el ideal sublime de Don Quijote y una posible realidad prosaica. Una vez establecida esta fuente, la narración del combate se reanuda. El vizcaíno golpea primero, dañando el hombro y el improvisado yelmo de Don Quijote. Pero la respuesta de nuestro caballero es contundente. Un formidable golpe de espada que, a pesar del cojín que el vizcaíno usa como escudo, le deja gravemente herido, sangrando y cayendo de la mula. Cuando Don Quijote se dispone a darle el golpe de gracia, las damas del coche intervienen, suplicando clemencia. Aquí se manifiesta de nuevo el idealismo quijotesco. Don Quijote accede a perdonar la vida al vencido, pero no sin antes imponerle una tarea propia de su universo caballeresco. Debe dirigirse al Toboso y presentarse humildemente ante la sin par señora Dulcinea, para ponerse a su disposición. Las damas, aunque desconcertadas, aceptan en nombre del escudero para salvarle la vida. Esta escena refuerza la quinta lección, la aplicación inflexible del código caballeresco idealizado por Don Quijote. Para él, la victoria no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para rendir homenaje a su dama y actuar según las normas que rigen su fantasía, por absurdas que parezcan en el mundo real. Bien,
Recapitulemos las lecciones principales que hemos podido destilar de estos dos memorables capítulos. Primero, la imperiosa necesidad de distinguir entre nuestras proyecciones imaginativas y la realidad tangible, para evitar conflictos innecesarios y dolorosos percances, como el de los molinos. Segundo, la importancia de asumir la responsabilidad por nuestros errores y fracasos, en lugar de recurrir a elaboradas justificaciones o culpar a factores externos, como hace Quijote con el encantador Frestón. Tercero, la conciencia de que nuestras acciones, especialmente las más impulsivas o desconectadas de la realidad, tienen consecuencias directas sobre quienes nos rodean, como sufre Sancho Panza por seguir a su amo. Cuarto, una invitación a reflexionar sobre la construcción de las narrativas, la figura del autor y los límites difusos entre ficción y verdad, magistralmente planteada por Cervantes a través de Cide Hamet Benengeli. Y quinto, una muestra del poder del idealismo y la convicción, aunque estén basados en una percepción errónea, para dictar las acciones de una persona, como vemos en la conducta de Don Quijote incluso tras vencer a su adversario. Estos capítulos, el octavo y el noveno, son cruciales no solo por sus icónicas escenas, sino por cómo establecen y profundizan los temas centrales de la obra: la locura frente a la cordura, el idealismo frente al pragmatismo, y la compleja relación entre la literatura y la vida. Cervantes nos muestra, con humor y profundidad, las glorias y las miserias de vivir aferrado a un ideal, por más descabellado que éste sea. Nos enseña sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para autoengañarnos, pero también sobre la lealtad, la amistad y la búsqueda, aunque sea quimérica, de un mundo mejor. Y con esta reflexión concluimos nuestro episodio de hoy en Entre Líneas y Café. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis con ustedes y explorar juntos las ricas vetas de significado que nos ofrece el Quijote. Así concluimos nuestro análisis del capítulo 8 y 9 de Don Quijote en Entre Líneas y Café. Les agradezco su atención. Nos vemos de nuevo en otro episodio. Les recuerdo que pueden encontrar nuestros episodios anteriores en la playlist. Si este programa ha sido de su agrado, les invitamos a indicarlo con un like, a suscribirse y a compartirlo. Adiós amigos.